Bueno, continuando con las clases del Diplomado Internacional de Neuroanatomía Funcional, hoy vamos a ver la siguiente clase y tiene que ver con el lóbulo temporal. Como habíamos visto anteriormente, el lóbulo temporal es el segundo lóbulo más grande del cerebro y tiene funciones muy importantes, funciones implicadas como por ejemplo en funciones cognitivas y funciones sensoriales. Son las dos grandes funciones que tiene este lóbulo temporal y vamos a ver cada una de ellas, las estructuras que tiene y las implicaciones clínicas, como siempre, que representa este diplomado. Para empezar, vamos a ubicarnos anatómicamente. Reconocemos el surco colateral, la cintura de Silvio que vemos acá, que va a ser una división entre el lóbulo frontal del temporal. Recuerden que esta es la primera cisura que aparece en la etapa embrionaria. Luego en la parte posterior no hay una estructura o un accidente anatómico que pueda diferenciar el occipital del temporal, y tomamos como muestra de pronto esta muesca occipital que existe aquí, que es de la base del cráneo, que se forma en este pedacito, y podemos reconocer como esta la división entre el occipital y el temporal. Sin embargo, en la base, en la parte basal de este lóbulo, no encontramos ninguna división y podemos hablar de un área temporooccipital, que lo vamos a ver más adelante. Con el parietal sucede lo mismo, tampoco hay una división característica que pueda hacer la división entre el parietal y el temporal. A su vez, el temporal anatómicamente tiene otros accidentes que son estas cisuras, que es la cisura temporal superior y la cisura temporal inferior, y a su vez nos va a dividir este lóbulo temporal en unos giros. Giro temporal superior, giro temporal medio y giro temporal inferior. Eso es en su cara lateral, porque en su cara dorsal va a haber una diferencia también, y en su cara medial va a haber otras diferencias. Entonces, aquí vemos la cara lateral, cómo está dividida anatómicamente. Luego, dentro de las primeras funciones que voy a mencionarles, vamos a hablar de las sensoriales. Una de las sensoriales y muy característica del lóbulo temporal es que por ahí pasan las radiaciones ópticas que hacen parte de la vía visual, ¿sí? Por ende, algunas personas que tienen lesiones del lóbulo temporal, como por ejemplo en un accidente cerebrovascular o una ACV de la arteria cerebral media, va a tener alteraciones ya sean en los campos visuales como anopsias o cuadrantanopsias, producto de la lesión de esas radiaciones ópticas a nivel temporal. Otra función sensorial que tiene el lóbulo temporal es la vía visual. Allí termina la vía auditiva. Allí termina la vía auditiva en esta área, en el área primaria auditiva, en los surcos de Hendrix, exactamente. Están muy, pero muy metidos ahí en la cisura de Silvio. En esta cara lateral se alcanza a ver un poquito, pero están bien metidos ahí en esa parte, y en esa área están las neuronas encargadas del reconocimiento de todos los sonidos, ya sean agudos, graves, tonos medios, y ahí se van a identificar también lo que son fonemas, tonos musicales, todo va a estar ahí es donde se hace el reconocimiento, y ahí es donde llega finalmente la vía visual. Muy bien, esas son las vías sensoriales que pasan por el lóbulo temporal. Ahora, si nos vamos un poquito más atrás de esa área auditiva primaria, vamos a encontrar el área de Wernicke, que es el mismo área 22, que es el área del lenguaje, o algunos llaman lenguaje sensitivo, pero voy a hacer las diferencias porque existe algo que es el lenguaje y otra cosa es el habla. Entonces, el lenguaje es toda la información que uno aprende de una lengua, de un idioma, todo eso va a estar acá. Por eso las personas, cuando tienen una lesión en esta área, ¿sí?, que puede ser el mismo ejemplo, por ejemplo, de la arteria cerebral media en un ACV, y cuando veamos vascularización van a ver lo bonito de ello. Las personas escuchan, pero no van a entender. Es como si les hablaran en otro idioma. O sea, básicamente no entienden, y tampoco, aparte que no entienden por la vía auditiva,
tampoco cuando van a leer entienden todo el alfabeto que existe allí y no lo pueden descifrar. Entonces también sucede eso, es como si les hablaran en otro idioma, como si fueran a leer en otro idioma, producto de que de la lesión del área de Wernicke que vemos acá, que es muy pegadita al parietal, está en esa frontera. Ella se va a comunicar, esta área de Wernicke se comunica con el área de Broca, que es el área 45, que está en el lóbulo frontal, y aquí es donde va a estar el lenguaje motor o el habla, exactamente, precisamente lo que llamamos como el habla. Aquí está el lenguaje y aquí está el habla. ¿Por qué se hace la diferenciación? Porque cuando hablamos del lenguaje, una alteración en el lenguaje, su alteración va a estar en una estructura diferente cuando hablamos de una alteración en el habla. Y el habla es la pérdida de la capacidad para producir fonemas perteneciente a un lenguaje. Cuando hay una lesión acá del área de Broca, la persona escucha, entiende, pero no es capaz de hablar. Usualmente pueden utilizar monosílabos como pa, ma, ta, co, para comunicarse. Pueden utilizar ese tipo de monosílabos o simplemente no pueden emitir ningún lenguaje. Eso es lo que conocemos como una afasia motora, ¿sí? Y esto en el área Broca es una afasia motora, y en el área Wernicke es lo que conocemos como una afasia sensitiva. Ahí están las dos diferenciaciones. Cuando hablemos de corteza cerebral, hablemos de afasias, porque en la corteza es donde vamos a encontrar todo ese tipo de lesiones. Vamos a ampliar un poco más sobre las afasias, porque hay otro tipo de afasias que necesito que conozcan, como la de conducción, como la cortical, la global, y esas las vamos a ver más adelante, poco a poco. Listo, muy bien. Otra función importantísima del lóbulo temporal es, aquí en el área 37 de Brodmann, junto, muy pegado al occipital, encontramos el área de la prosopagnosia. Ojo, presten mucha atención. Prosopagnosia. ¿Eso qué quiere decir? La prosopagnosia es la capacidad para identificar rostros conocidos, rostros de familiares, ¿sí? Rostros de amigos, rostros que ya hemos visto. Yo soy capaz de reconocerlo y saber que esa persona es mi primo, que esa persona es mi hermana. Gracias a que al área esta que está acá, que es la prosopagnosia. En algunas enfermedades, ¿sí?, como la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, aparece un evento que es la aprosopagnosia, y es que no puede reconocer rostros conocidos. ¿Producto de qué? Pues de la neurodegeneración que hay, de la progresión en la atrofia. Recuerden que en el Alzheimer empiezan a haber una atrofia temporal mesial, ¿sí?, hacia el hipocampo, que vamos a ver ahorita. Luego se hace frontal, se va haciendo más posterior, pasa al parietal, llega aquí al occipital, y ahí es cuando compromete esta área, que es el área 37, y aparece la aprosopagnosia. Una pista, aprosopagnosia, A. Recuerden esas A. Más adelante les digo por qué la importancia de las A. Listo. Ahora, muy bien, en este corte coronal, donde vemos el lóbulo temporal, vamos a hacer una división de él, como lo vemos aquí muy bien delimitado. Él no está separado como se ve en la imagen, lo que pasa es que producto de la imagen pareciera que estuviera separado. Si lo vemos en esta resonancia cerebral, se ve aquí también. Aquí lo vemos, el lóbulo temporal de cada lado, pero no está separado. Él va a estar muy pegado, como lo vemos en esa cara dorsal. Lo vamos a dividir en una cara lateral, que es esta que está acá, y una cara medial o mesial, ¿sí? Porque vamos a empezar a ver en la cara mesial qué estructuras hay importantes, y por eso les traigo este corte coronal que vemos acá, ¿sí? Entonces está el lóbulo temporal, su cara lateral, su cara mesial, y ahorita vamos a ver esta cara basal también. ¿Qué hay en esta cara mesial? Aquí lo vemos. Vemos esta estructura que está aquí, enrolladita, ¿sí?, que es el hipocampo. Esto, el hipocampo. Recibe el nombre hipocampo porque se asemeja a un caballo de mar,
a un caballito de mar, es el hipocampo. Y esta estructura cobra una gran importancia filogenéticamente, evolutivamente, cognitivamente, tiene una gran importancia el hipocampo. ¿Y por qué? Porque es el encargado o es el que más tiene protagonismo en la memoria. La memoria no va a depender de una sola estructura, ¿sí? Bueno, además que hay muchos tipos de memoria. Ahorita vemos otra función que tiene el temporal en otro tipo de memoria, pero también hay otros tipos de memoria. Por ejemplo, la memoria sensitiva, que es dada por el parietal, y cuando veamos esa vía sensitiva, veamos la sensibilidad cortical y cómo el parietal entra a ese protagonismo de la memoria sensitiva. Les voy a explicar qué es todo eso. También hay otros tipos de memoria, la memoria visual, que por ejemplo la prosopagnosia es otro tipo de memoria visual también que vemos. Y esta memoria que cumple el hipocampo es una memoria que el hipocampo nos permite evocar las memorias, ¿sí? Eso es lo que hace el hipocampo, tomar una memoria que está ya metida en alguna punta, en algún área cortical, y es capaz de evocarla y poderla relatar nosotros, como por ejemplo que desayunamos hoy en la mañana. Entonces el hipocampo empieza a hacer todos esos procesos para poder nosotros evocar y poder reproducir qué fue lo que hicimos y poder recordar todo eso. El hipocampo cobra una gran importancia, es como ese switch entre esa memoria explícita e implícita. Hay dos tipos de memorias, que es la explícita y la implícita. La explícita es la que les acabo yo de decir, la que es consciente, donde yo tengo que ser consciente de lo que estoy diciendo, como por ejemplo que desayuné esta mañana. No, desayuné huevos revueltos. Todo eso me lo va a hacer el hipocampo, esa memoria explícita. Pero también hay otro tipo de memoria implícita, que es por ejemplo cuando yo voy a desayunar, agarrar el tenedor y saber todo ese movimiento que yo aprendí durante muchos años, ya quedó ahí memorizado, y eso es una memoria implícita que va a ser apoyada por otras estructuras cerebrales. Entonces el hipocampo ahí es esa gran función que tiene en la memoria. Si lo vemos acá, entonces en esta tomografía de cráneo, la anterior a una resonancia, esta es una tomografía de cráneo, alcanzamos a ver este hipocampo. No está muy nítido en la imagen, pero vemos el hipocampo acá, vemos el surco colateral, la cisura de Silva, la vemos en este lado, y vemos cómo se marca todo el temporal en su área lateral y su área medial, el hipocampo en esta parte como está. Seguimos más adelante. Esta es una cara mesial. La cara mesial, el lóbulo temporal no lo vamos a ver mucho, se va a ver muy poco, pero sí alcanzamos a ver esta parte que es en su parte basal. ¿Por qué les traigo esto? Porque en esta cara mesial alcanzamos a ver esto que es el uncus, ¿sí? Y el uncus va a estar ahí al ladito de la amígdala. La amígdala es una estructura que hace parte del sistema límbico y tiene otra importancia evolutiva. Yo creo que el sistema límbico tiene importancia grandísima en la evolución. Siempre hemos dicho que el sistema límbico es el de las emociones, pero realmente el sistema límbico tiene que ver con la supervivencia. Y cuando veamos sistema límbico van a entender por qué es que él está implicado en la supervivencia. Entonces, la amígdala es la encargada de reproducirnos el miedo, la angustia, la desconfianza. Es gracias a la amígdala. Y todo eso, lo que es miedo, angustia, desconfianza, es muy importante para la evolución. Supremamente importante. Es fundamental que sintamos miedo, ¿sí? Sin el miedo, pues, seríamos presa fácil de cualquier depredador. En las catástrofes nos harían daño. Y fíjense que esa amígdala va a estar muy pegadita del hipocampo. Ahorita lo vemos acá, más adelante. Aquí está la amígdala. La amígdala va a estar muy pegadita del hipocampo. ¿Para qué? Para que toda esa actividad que genera miedo nos quede memorizada. Quede en una memoria y sepamos que
eso hace daño, que no nos va a servir, que de alguna manera no nos debemos acercar a ese peligro y lo tenemos que evitar. Entonces, por eso la amígdala está pegadita y hace parte de ese lóbulo temporal, de la parte mesial. ¿Qué más vamos a encontrar? Entonces ahí está el uncus, la amígdala ahí pegadita. Vemos que está el surco colateral acá. Este surco colateral va a hacer una división entre el giro parahipocampo, que es este acá, porque el hipocampo se continúa formando el giro parahipocampo, luego en la parte posterior se vuelve el giro de la lingual, y este giro lingual digamos que es el vecino del giro fusiforme que vemos acá en esta parte, que es la continuidad del giro occipito temporal, este que vemos acá. Entonces el parahipocampo, el occipito temporal, el parahipocampo se continúa como la giro lingual y el occipito temporal se continúa como el fusiforme. Y aquí, el que vemos acá, pues es el giro temporal inferior, lo alcanzamos a ver en esta zona. Bueno, y ya finalmente pues el polo occipital, y este es el polo temporal, la parte más anterior del polo temporal. En este polo temporal es donde se producen muchos quistes subaracnoideos, que es muy común verlos en los reportes de imágenes cerebrales y que asustan a muchas personas. Pero estos quistes subaracnoideos no son patológicos, no implican enfermedad, no generan síntomas, y sucede porque en la etapa migratoria, cuando se está formando esa corteza cerebral, por alguna razón que no se ha podido explicar muy bien, no migraron muy bien esas neuronas corticales hacia esa área, y como no se forman, no debe haber un espacio vacío y se llena de líquido cefalorraquídeo, y eso forma lo que es el quiste subaracnoideo, o algo, por su ubicación puede ser un quiste temporal, subaracnoideo temporal. Entonces no se asusten, porque quizás a algunos de ustedes, si se han hecho una imagen cerebral, les ha salido algún quiste cerebral y se han asustado por esa razón. Pero no hay que asustarse, porque no es enfermedad. Recuerden que una enfermedad es un conjunto de signos y síntomas que obedecen a una causa. Entonces, un quiste subaracnoideo, si no produce síntomas ni signos, pues no es una enfermedad. Seguimos acá. Este es un corte pues ya en la parte basal, como les dije, en la parte más temporal anterior, la amígdala, como lo vemos acá, cómo está el hipocampo. Aquí sí vemos un poco más en esta parte basal del hipocampo cómo tiene esa forma de caballito de mar, cómo se ve muy bonito en esta zona acá. Vemos la amígdala, como les dije, y el núcleo caudado, que hace parte de esos núcleos de la base, de los ganglios basales también les llaman, que es extraordinario esa clase porque pertenecen. Los ganglios basales, recuerden que pertenecen a la vía extrapiramidal. Hay una vía piramidal, que es una de las vías largas, que es la misma vía motora, y la vía extrapiramidal, que está conformada pues por muchas estructuras, entre el caudado que vemos acá. Hay una partecita del que es la cola del caudado. Y bueno, eso era lo que les traía hoy, estimados estudiantes, sobre lóbulo temporal. Ya saben, estén pendientes para las próximas clases, porque vamos a seguir hablando muchísimo más de nuestro gran cerebro y de los lóbulos que hacen falta. Así que estén pendientes y muchas gracias por participar.